de quien habla, señor... Perdón un segundo, secretario. Pero es un deber moral decirle que a finales de este mes lo queremos de nuevo volver aquí porque vamos a desarrollar el debate de precios de combustibles aprobados a inicio de la legislatura. Aquí nos han entregado un dato muy interesante, señor presidente, y es el costo de producción versus margen de conversión del barril de petróleo, que significa que con el 97% de margen de conversión se están produciendo 41 galones de productos valiosos, que ustedes lo venden a $115 por lo menos al ciudadano, cuando el barril vale hoy $40. Quería dar solo esa cifra. Entonces, aquí haremos ese debate posteriormente, presidente, pero hoy venimos a hablar de Reficar. Señor presidente, honorables senadores, muchas gracias por la invitación a este debate. Yo quiero empezar dando brevemente un contexto de lo que ha sucedido en los últimos años y cómo en ese contexto se enmarca Reficar. La industria petrolera, de la cual Ecopetrol es, por supuesto, la empresa más importante, ha contribuido con 200 billones de pesos al fisco nacional a lo largo de los últimos 10 años, entre 2005 y 2015. Esos 200 billones de pesos, señor presidente, son probablemente billones, 200 billones. Esos 200 billones de pesos ponen de presente la importancia de nuestra empresa, la importancia de nuestra industria, y piénsenlo, hacia el futuro no va a haber otra fuente del país tan importante como la industria petrolera. Ninguna otra industria, ninguna otra empresa aportará 200 billones de pesos en los próximos 10 años. Entonces, esta empresa y esta industria hay que protegerlas. Esta empresa, nosotros sabemos, está en el corazón de los colombianos y estamos aquí para protegerla. ¿Cuál es el contexto para que ustedes entiendan el tamaño de Reficar en la empresa? En los últimos 8 años, 7 años, la empresa ha invertido $7.000 millones en oleoductos y poliductos. $7.000 millones en oleoductos y poliductos. Ha invertido $4.000 millones en Barrancabermeja. Ha invertido $8.000 millones en Reficar. Fíjense que le estoy hablando de oleoductos, poliductos y refinerías. No le estoy hablando de producción y de exploración. En oleoductos, poliductos y refinerías ha invertido en suma cerca de $20.000 millones, señor presidente. Dentro de esos $20.000 millones que invierte Ecopetrol se enmarcan los $8.000 millones de los que vamos a hablar hoy. ¿Por qué les quiero dejar esto en la cabeza? Por una razón. Porque Reficar y el año 2016 marcan un hito, el final de una etapa en Ecopetrol y el inicio de otra desde 2017 en adelante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dedicarnos, después de 7 años de haber invertido $4.000 millones en Barrancabermeja, senador Serpa, hicimos un debate en Comisión Primera con usted sobre esa inversión y sobre por qué aplazar el PMRB, el Plan Maestro de la Refinería Barrancabermeja. Después de invertir $7.000 millones en oleoductos, tenemos que dedicarnos, y $8.000 millones en Reficar, tenemos que dedicarnos a buscar petróleo y a producir petróleo, a explorar y a producir. Los próximos 5 años, presidente, y este es un cambio de época en Ecopetrol, debemos dedicar la mayor parte, no exclusivamente, pero la mayor parte, a buscar más petróleo y producir más petróleo. Reficar en ese sentido, y mañana tenemos un debate sobre Bioenergy que es muy parecido. Este año terminamos Reficar y el próximo año terminamos también Bioenergy, y con eso cerramos una etapa de las inversiones de lo que se llama la parte media y la parte baja de nuestro flujo de negocios. El futuro, pues, presidente, es un futuro con más exploración y con más producción. ¿Qué ha pasado en esta etapa? Yo entré, presidente, hace un año exactamente, en abril del año 2015. ¿Cuál era mi objetivo? ¿Qué era lo que yo tenía en mente? 2 cosas. Una, encontrar petróleo gas, y lo hicimos en Cronos, en el Caribe colombiano. Y la segunda, prender la refinería de Cartagena. Y la prendimos el 21 de octubre del año pasado. Presidente, no era fácil. La refinería llevaba atrasos, que obviamente se han documentado, y yo voy a hablar sobre ellos, pero mi cometido, presidente, era prender la refinería, y hoy la refinería, hoy,
Hoy, 3 de mayo del 2016, está cargando 144.000 barriles. 144.000 barriles al día entran y se producen como refinados hoy en la refinería. Entonces, lo mejor lo mejor que puede pasar con una refinería es que ya hoy esté funcionando. No es un elefante blanco. Y yo voy a reiterarles a través de esta participación que nuestro cometido fue no generar un elefante blanco, proponer una refinería producida. Dicho esto, presidente, nosotros, yo personalmente, pero quienes estuvimos en la Junta, somos los primeros que tuvimos el desagrado, la desazón, la exasperación por la lentitud de este proyecto cuando se empezó a dar. Yo quiero dejar hoy manifiesto acá que a mí no me está molestando la lentitud de CBI en el año 2015 ni en el 2016. A mí me molestó la lentitud de CBI en el año 2011 y en el año 2012, y así fue a la Junta Directiva de Ecopetrol. Y lo manifesté de manera muy firme. Y quedó claro y salió en los medios. Y así fue el ministro Cárdenas. Y así lo hizo Joaquín Moreno y Roberto Steiner. Y eso fueron decisiones y discusiones muy acaloradas durante un año. Y Javier Gutiérrez está aquí para ratificarlo. No es hoy, es hace 4 años que nosotros estábamos bravos con el lento avance de Reficar. Es hace 4 años, presidente. Y tomamos medidas. Y yo les voy a hablar de esas medidas. Pero antes, presidente, ese es el pasado de Reficar. Y vamos a hablar, y hemos hablado hoy del pasado. Deme 2 minutos para hablar del futuro de Reficar, porque yo soy el presidente de Ecopetrol, la estatal petrolera de este país, que produce 715.000 barriles de petróleo al día. Al día. Dividan eso por 24 horas, por 60 minutos, y son cientos de barriles al minuto, que no solo producimos, sino que entra a Reficar. ¿Cuál es el futuro de esta refinería? Esperamos tener ingresos anuales de 5.000 millones de dólares, de los cuales esperamos una utilidad neta, una utilidad bruta de 600, 700 millones de dólares. Por supuesto, presidente, usted me entenderá, esa utilidad y esa producción hay que generarlas, eso no está escrito en piedra, eso hay que ponerle toda la concentración, porque una refinería es una planta absolutamente sofisticada, 32 plantas la componen. Esperamos pagar impuestos, presidente, por 47 millones de dólares al año, 17 millones de dólares a renta y 30 millones de dólares de aportes, impuestos y contribuciones. Y esperamos pagar la deuda por 2.900 millones de dólares este año, de manera que Reficar, y esto es muy importante para que los colombianos que nos van a oír hoy y van a ver el debate en el futuro cuando se transmita por televisión, los colombianos sepan que ellos no van a pagar la refinería, que la refinería se paga sola, que la deuda no la van a pagar de impuestos, la deuda se paga con el producto de Reficar, porque se ha dicho, presidente, que esta es una pérdida para todos los colombianos. No, la refinería pidió prestado y va a pagar su deuda con los productos refinados que va a vender. Esto no sale del fisco ni sale del bolsillo de los colombianos. Vamos a hacer que este proyecto se pague, que pague impuestos, que genere caja y, si somos muy eficientes, que le genere utilidades a Ecopetrol. Ahora, yo les voy a pedir hoy un acto de contrición, no por hacer un gran alegato, no por hacer un gran debate, podemos poner en riesgo el litigio con CBI. Nosotros tenemos hoy un cometido en Ecopetrol y yo les pido que también sea el cometido del Congreso y del Senado. Por supuesto, hagamos un gran alegato y un gran debate, pero tenemos que recuperar 2.000 o 3.000 o 4.000 millones de dólares que ya les voy a explicar en el Tribunal de Arbitramiento con CBI. Por último, si quieren acusarme a mí, si quieren acusar al ministro, por favor, no lo hagan con íntimos convencimientos. Para acusar a alguien hay que decir: usted hizo tal cosa, tal día, en tal sitio, con tal persona. No es con que estoy íntimamente convencido, presidente, que quiero acabar con su carrera. No es con que estoy íntimamente convencido que ahí hubo corrupción. No es con que alguien tiene que pagar por esto.
Si me van a acusar a mí, me tienen que decir qué hice, cuándo lo hice y con quién lo hice y en detrimento de quién. No son íntimos convencimientos, presidente, porque nuestro ordenamiento jurídico, y no soy abogado, nuestro ordenamiento jurídico ordena que si se va a acusar a alguien, se tiene que dar una carga probatoria, porque el buen nombre es algo que nos garantiza la Constitución. Entonces, si se va a afectar el buen nombre nuestro, con papel en mano, nos tiene que decir qué hicimos cada uno de nosotros. Y les voy a contar qué hicimos. Presidente, hoy por hoy, la refinería, como le digo, ha aumentado el crecimiento de Cartagena del 2 al 8%. Produce hoy por hoy el 10% del PIB industrial del país. Alguien dijo, no es mi cálculo, que con la refinería Cartagena pasa a ser la tercera ciudad industrial de Colombia. No es mi cálculo. Que pasaría por encima de Cali y de Barranquilla. Solo por debajo de Bogotá y Medellín. No es mi cálculo. Pero solo lo quiero mencionar para ver el tamaño de lo que implica Reficar para Cartagena, para Bolívar y para el Caribe colombiano. Esta es una refinería, como se ha dicho, de clase mundial, que llevó el desempleo en Cartagena del 12 al 8%. Y que ha generado hoy recaudo tributario en Cartagena nomás, de un salto de 110.000 a 250.000 millones de pesos. Presidente, yo no voy a recabar en el recuento de los controles de cambios. Creo que Javier Gutiérrez hizo una exposición erudita al respecto. Yo quiero recabar en lo que como ministro de Hacienda actué entre agosto del 2012 y septiembre 3 agosto del 2010, perdón, y septiembre 10 del 2012, que fue cuando estuve en la Junta Directiva. En ese momento llegaron dos controles de cambios. Primero llegó en mayo del 2011, que fue el primer momento cuando se evidenció todo proyecto de construcción describe una ESI, que pasa de 0 hasta 100%, correcto en su devenir. Como lo mostró Javier Gutiérrez, esta ESI se empezó a problematizar a lo largo del año 2011. Vinieron con un control de cambios. Lo que dijimos en la Junta, personalmente, lo manifesté, pero no fui el único. Fue 200 millones de dólares, 217 millones de dólares para ser preciso, señor Contralor. Es 2 veces, en ese momento, el presupuesto del Ministerio de Cultura. Y yo como ministro de Hacienda dije, perdónenme, ustedes sin sonrojarse piden 200 millones de dólares de adición al presupuesto. En ese momento no había claros indicios de retraso porque se estaba iniciando el proyecto, pero de ahí en adelante empieza el malestar de la Junta Directiva de Ecopetrol y empezamos a manifestar a constatar, excúseme, Contralor y honorables senadores, lo siguiente: el proyecto debía estar avanzando a una tasa del 1% al 1.2% mensual, semanal. Eso es 4% a 4.5% mensual. Por 12 meses, eso es 48%. En 2 años debía estar listo. Estábamos en 2011, en febrero del 2013 debía estar listo. 48% al año, 2 años, llegamos más o menos al 100%. Estábamos avanzando no al 1 o al 1.2, sino al 0.4%. 0.4%. O sea que en vez de estar listos en 2 años, íbamos a estar listos en 4 años, a menos que corrigiéramos el curso de ese proceso. Mayo del 2012 es el momento realmente crítico, más agudo de este proyecto. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento viene Reficar y dice CBI, por los causas no voy a recabar en el contrato, ya se ha manifestado acá. Viene por un control de cambios, óigase bien la cifra, presidente, de 1.155 millones de dólares. 1.155 millones de dólares. ¿Cuál es la reacción nuestra? Ustedes siguen avanzando al 0.2, 0.3, 0.4 en vez de al 1.2 o al 1 y vienen a pedirnos, ergo, como consecuencia, que les demos 1.155 millones de dólares. Esto es inadmisible.
El gerente de la refinería vivía en Bogotá, el señor Cabrales. Lo primero fue, excúsenme, cosa que habíamos dicho 3 o 4 meses antes, por el amor de Dios, váyase a vivir a Cartagena. Este es el proyecto más grande de la historia del país. Segundo, la propia Junta de Reficar, tenemos que cambiarla. Tenemos que mandar al vicepresidente de refinación, que era el jefe de ese segmento, a Cartagena 3 días a la semana por lo menos. La Junta entonces dice, esta situación es inadmisible, presidente, y le quiero recalcar que es el momento oportuno para hacerlo porque llevábamos 4 o 5 meses con sistemáticos atrasos y con una velocidad, o más bien una lentitud inadmisible en el proyecto, que es el año 2000, finales de 2011, principios del 2012. Estamos en mayo del 2012. ¿Qué medidas toma la Junta? Primero, renegociación con CBI. Y en el acta de la Junta, como lo pide Javier Gutiérrez, está la presentación de las actas de la Junta, está la presentación de la renegociación de CBI. Segundo, pide la contratación de una tercera firma, ya se mencionó aquí por parte del senador Duque, Bechtel, que nos evalúe cuánto vale reemplazar a CBI y poner un tercero, Bechtel. Bechtel responde a esto en abril del 2013, algunos meses después, y pide 8.000 millones de dólares. A la sazón, CBI, su presupuesto era por encima de 6.000 millones de dólares, 6.900 millones de dólares, eso es menos que 8.000, era mejor seguir con CBI. Tercero, contratamos a Jacobs, que es una firma que venía haciendo un reporte mensual desde 3 años antes para el Exim Bank. La contratamos en la Junta Directiva de Ecopetrol para que nos haga un reporte mensual descarnado de un tercero sobre el avance de la obra. Cuarto, pedimos que se empiece a adelantar el proceso para recaudar la información para un eventual, ahí obviamente estamos con 5 o 6 meses de retraso que se podrían resolver para un eventual proceso arbitral. Y por último, un reporte mensual de costos a la Junta. Cambiamos la Junta Directiva, posteriormente entran Hernando José Gómez, que había sido director de planeación, entra a la Junta Directiva de Reficar, entra Henry Medina, viceministro del ministro Cárdenas, el ministro Cárdenas manda a su segundo a la Junta de Reficar, y como consecuencia de todos estos cambios, de todas estas medidas, para mostrar que aquí no hubo falta de diligencia de parte nuestra, como consecuencia de todas esas medidas, el avance de la refinería pasa de 0,4 a 1,2% a principios del 2013. Pregunta, ¿se tomaron medidas? En efecto. Pregunta, ¿fueron eficaces? En efecto. En enero, mayo, abril, junio del 2013, esta nueva organización gerencial y este nuevo seguimiento por parte de la Junta de Ecopetrol produce los efectos esperados. Y llega un momento que es muy desafortunado en el avance de este proyecto. Y aquí se lo ha querido minimizar. Aquí está el presidente de la USO, a quien le tengo enorme respeto, con quien he trabajado muy bien estos meses, este año, pero hay que mencionar las cosas por su nombre. En julio llega la huelga que hace en el proceso de negociación de la USO con CBI, no con Reficar, no con Ecopetrol, de la USO con CBI, se genera una huelga. Se dice aquí una huelga que dura unos pocos días. ¿Por qué tiene ese efecto? Presidente, por 2 razones. Esa huelga, si ustedes lo ven acá, no es que tenga un efecto, yo no sé si los alcanzan a ver, los televidentes lo pueden ver bien, y usted, presidente. El avance de la obra son las líneas negras. Al detenerse la obra se genera esta cuña de vacío, este cero de producción y de avance del proyecto, que dura hasta principios del año siguiente. Son 6 meses, porque el proceso de retoma y de reinicio de Reficar es lentísimo, como aparece en esta gráfica, y de ahí en adelante es bastante irregular. Entonces, si bien las medidas se han tomado en el 2012 y tuvieron efecto a lo largo del 2013,
El desencuentro, que no voy a calificar, me voy a poner a preguntarme quién tenía razón entre unos u otros. Es más, la culpa de ese desencuentro, por supuesto nosotros en el Tribunal de Arbitramiento se la estamos exigiendo a CBI, porque es responsabilidad de CBI. No era un problema con Reficar, no era un problema con Ecopetrol, era un problema de un desencuentro laboral entre CBI y la USO. Los costos y la negociación se extiende a todos los trabajadores y en ese momento empezamos a tener no solo el atraso de meses que se deriva de acá, sino el atraso de meses que a la postre va a convertirse en 27 meses. ¿Por qué surgen entonces los sobrecostos? Los sobrecostos surgen mayormente de los siguientes orígenes. Primero, eso no tiene nada que ver con los trabajadores. CBI se demostró desde finales del 2011, 2013, 14, se demostró como un pésimo planeador, pésimo calculista y pésimo ejecutor. Le voy a dar un ejemplo. Sobre esto hay libros de 600 páginas que son libros construidos por los abogados que nos defienden en el proceso arbitral, pero son del siguiente estilo, presidente. CBI nos decía, tal porción de la planta X me voy a demorar 1.200.000 horas. El proyecto, presidente, para tener un orden de magnitud, tomó 130 millones de horas, hombre, 130 millones de horas, hombre. Entonces, tal proceso va a durar 1.300.000 horas, solo para dar un ejemplo, y cuesta 15 millones de dólares. Eso lo dice en una fecha específica, y esto está perfectamente documentado. 2 meses después, CBI nos dice, no, ya no va a costar 1.300.000 horas, sino 4 millones de horas, y ya no va a costar 15 millones de dólares, sino 28 millones de dólares. Cuando CBI le dice a usted que algo gasta unas horas y un costo, y 3 meses después le dice que va a costar el doble o el triple, eso es culpa de CBI, quien le prometió a usted que hacía una obra en determinado tiempo y con determinado costo y con un número de horas, y después tuvo un error de planificación, de cálculo y por supuesto de ejecución. Eso, presidente, no se presentó una vez. Eso, presidente, se presentó miles de veces. Entonces, aquí se ha dicho lo siguiente, es que se robaron una cosa. Esa es una representación bastante inexacta de lo que sucedió. CBI estaba trayendo materiales y trabajadores y construyendo, no se estaba llevando cosas de la obra, estaba trayendo cosas a la obra. No es que hubo robo ahí. Puede haber casos de corrupción, no me aparto, y eso se tienen que denunciar y se tienen que analizar. Pero el grueso del sobrecosto fue que al traer los trabajadores y traer los insumos, se demoró mucho más, costó mucho más, y eso es culpa de CBI. No es culpa de Reficar ni culpa de Ecopetrol. Y la esencia del litigio, la esencia de los 2.000 millones, de los mínimos 2.000 millones de dólares, señor Contralor, la esencia del litigio de los 2.000 millones de dólares es esos sobrecostos que son culpa de una mala planeación, mal cálculo y mala ejecución. Esos son los 2.000 millones de dólares. Pero aparte de eso, señor presidente, nosotros esperábamos que esta refinería estuviera funcionando desde febrero del 2013, ¿correcto? Y hoy estamos en mayo del 2016, ¿de acuerdo? La verdad empezó en octubre del 2015. En suma son 27 meses. 27 meses en que el dueño, Ecopetrol, habría debido tener una refinería funcionando. ¿Qué quiere decir eso? Que otra cosa que le estamos reclamando a CBI no es solo los 2.000 millones de costos, es el lucro cesante de una obra que usted me dijo que me iba a entregar en febrero del 2013 y no me entregó. Si esta refinería va a producir en utilidades 600 millones de dólares al año, eso por supuesto es una estimación. Por 27 meses son 2 años largos. Esos son más o menos 1.400, 1.500 millones de dólares, además de los 2.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? ¿Me sigue, presidente? Por último, hay una cosa que se llama costos del dueño, que es muy importante que ustedes entiendan. Senadora Claudia López, muy buena amiga, necesito que usted, que ha sido tan vocal y en este debate, me entienda este concepto. Porque aquí no es que haya, en esto no es que haya corrupción. De nuevo, puede haber corrupción en algunas compras, en algunas cosas hay que perseguirla e identificarla. Pero estas 3 cosas que le estoy diciendo, que son realmente las explicaciones del costo
de los costos adicionales y el sustento de nuestra reclamación no son temas de corrupción ni es un desfalco. Ya voy a ir a eso. ¿Qué son los costos del dueño? CBI traía unas obras, traía unos materiales, tubos, etcétera, ya lo cuantificó Reyes Reynoso, traía unos trabajadores, 18.000 trabajadores, ¿de acuerdo? Y incurría en unos costos. Pero aparte de eso, Ecopetrol estaba, por su Reficar, estaba pagando muchos otros contratistas, Foster Wheeler, etcétera, muchas otras firmas, estaba pagando la nómina de Reficar, estaba pagando seguros, estaba pagando materiales, estaba pagando otras nóminas. Eso, señor presidente, subió de 280 millones a 1.300 millones de dólares. Ojo, esto no subió porque hubiera habido pérdidas o no pérdidas. ¿Puede haber corrupción en algunos de estos contratos? Se tiene que investigar. Esto subió por la demora de los 27 meses. Lo que se llama los costos del dueño es, aparte de los costos en los que usted está incurriendo, señor Sevi, yo como dueño estoy incurriendo unos costos altísimos por usted. Se quintuplicaron los costos del dueño. Y esto también está en la reclamación. La reclamación dice lo siguiente, dice, al menos 2.000 millones de dólares más el lucro cesante más los costos del dueño. De manera que cuando la reclamación dice 2.000 millones, no es que no vayamos por 3.000 o 4.000 o 5.000 millones. Vamos por todo lo que le deben a los colombianos, porque no se deben a Ecopetrol, se lo deben a Colombia. Y cuando yo le digo al Senado que me acompañe en esto, se lo digo de todo corazón. Yo soy el presidente de Ecopetrol, pero Ecopetrol es de todos ustedes, es de todos los colombianos, es de todos los televidentes. Esta es una pelea de nosotros contra esos señores. Ustedes, les voy a pedir el favor de que no planteen, pueden tener todas las dudas sobre nuestra actuación que quieran, pero en la reclamación tenemos que estar todos juntos contra alguien tercero que nos incumplió en una labor de un contrato. En suma, como decía Javier Gutiérrez, 4.239 millones de dólares de sobrecosto. Vamos por todo esto. Pero no vamos por todo esto porque fuimos negligentes. Se los he demostrado acá. Tomamos las acciones en los momentos en que teníamos que tomarlos y tuvieron eficacia. ¿Ustedes las habrían podido tomar mejor en su momento? No me aparto de eso. Pero las que tomamos se las vamos a presentar al Contralor General de la República, al Procurador General de la República y vamos a sustentar lo que hicimos, señor presidente. ¿Qué más acciones tomamos? Y quiero cerrar con esto. Porque ahí no para este tema. Sí hay muchas cosas que debemos hacer mejor en Ecopetrol. Por ejemplo, para cualquier contrato en el futuro, nosotros no contábamos con una vicepresidencia de proyectos e ingeniería, presidente. Ya la creamos. Para cualquier gasto, no contábamos con una vicepresidencia de cumplimiento realmente dotada para que exigiera el cumplimiento del código de ética. Había una unidad de ética, no digo que no, etcétera, y de fiscalización. Pero le elevamos a nivel de vicepresidencia y se llama vicepresidencia de cumplimiento. Hicimos un convenio con la Fiscalía General de la Nación. Hoy por hoy, presidente, esta es la primera vez que esto yo creo que sucede en el mundo. Hay 3 fiscales dedicados exclusivamente a Ecopetrol. Exclusivamente a Ecopetrol, 3 fiscales. En una localidad que queda cerca de Ecopetrol, no en la Fiscalía, con 15 personas de Ecopetrol que tienen facultades de policía judicial y pueden recaudar pruebas. Pregunta, ¿estamos garantizando que cualquier violación al código de ética sea identificada, que tengamos la inteligencia, que la identifiquemos y que la castiguemos para que haya tranquilidad de los senadores que nos han criticado por eso? Sí lo estamos haciendo. Además de eso, señor presidente, cambiamos el liderazgo en CBI. El vicepresidente de refinación dejó de ser Pedro Rosales, que lo había sido hasta mayo del año pasado, y nombramos a Tomás Hernández con 34 años de experiencia en Chevron. Lo trajimos, es dominicano, y les voy a pedir en este sentido mucho respeto para los extranjeros. Se ha dicho que es que hubo venezolanos, se ha dicho, sí, el mejor candidato que conseguimos para la vicepresidencia de refinación, alguien que lleve 34 años manejando una refinería a nivel mundial con los mejores estándares, fue un dominicano. Y yo estoy orgulloso, Tomás Hernández. Y Reyes Reynoso, nuestro presidente de Reficar. Este señor ha prendido 4 refinerías.
Ese es el que necesitamos para hacer Reficar. En Colombia no había nadie que hubiera hecho y prendido 4 refinerías. Y eso era parte de los problemas que teníamos. Había que mejorar el capital humano. Entonces, presidente, las medidas que tomamos son, solo le voy a contar un par para ya terminar. Nosotros, yo entré en abril viajamos a Houston a hablar con CBI. Y yo les pedí, presidente, a los señores de CBI, ustedes se tienen que ir en mayo 30, ustedes se van de Colombia y nosotros asumimos el encendido como ya estaba planeado, lo que se llama comisionamiento de arranque. Es el encendido, que es limpiar todas las facilidades, hacer ensayos y luego ya cargarlas de crudo. Ellos no se fueron en mayo, pero se fueron en agosto. En agosto empezó ya la declinación, tenían 6.000 personas, ya hoy no tienen prácticamente 20 o 30 personas. Pasamos... Sonido para que el señor presidente de Ecopetrol 2 minutos termine. se acabó, presidente. 2 minutos ha pedido. Y en ese momento, al regresar, yo fui a mi junta, yo no tenía que estar en la Junta de Reficar. Yo entré a la Junta de Reficar tan pronto llegué a Ecopetrol. ¿Por qué? Porque ese era el proyecto más importante de Ecopetrol y el presidente de Ecopetrol tenía que estar en la Junta de Reficar. Fui allá y les dije en mayo, al volver de Houston, fui allá y les dije, vamos a hacer la reclamación en un tribunal de arbitramiento. ¿Qué me dijo la Junta de Ecopetrol? Y esto les voy a pedir que entiendan lo que es estar en una junta. La Junta de Reficar me dijo, vea, presidente, solo hacemos eso si usted me garantiza que si CBI se retira inmediatamente, Ecopetrol puede acabar la refinería. Claro, porque usted como miembro de Junta, pues tiene susto de que se quede con una refinería al 98% que no puede prender. Nos demoramos 2 meses en demostrarle a la Junta de Reficar que Ecopetrol y Reficar podían acabar la refinería. Y en ese momento, la Junta de Reficar, que es una junta muy buena, dicho sea de paso, nos dio el visto bueno y el 15 de julio del año pasado, iniciamos el proceso de arbitramiento. Tuvimos 8 meses, un poco más, de la resolución amigable de disputas. No logramos amigablemente ponernos de acuerdo. En marzo presentamos la demanda y somos el demandante del proceso de arbitramiento. Presidente, hemos actuado con lo mejor de nuestras capacidades para defender los intereses de Colombia, para defender los intereses de Ecopetrol, para obtener la retribución por esto, hemos actuado. No me cabe duda, probablemente habríamos podido hacer mejor una cosa u otra, pero podemos sustentar qué hemos hecho a lo largo de los años. Yo quiero cerrar el debate con una cosa que es enojosa, pero lo tengo que hacer. En los medios se está quedando, este es un debate muy serio, muy importante, muy de fondo, pero no puede ser que quede en los medios que es que hubo unas señoras en unas fiestas, en unos yates, eso es lo que está quedando en los medios. Si hubo unas señoras en unos yates, hay que preguntar a quien hizo eso, cómo lo hizo. Eso no necesariamente se hizo con plata de CBI, ni con plata de Reficar. Excelente, excelente que se investigue. Pues sí, pero si es con plata de ellos, eso lo tienen que responder ellos. O sea, no puede ser objeto de este debate una cosa tan elemental cuando estamos discutiendo cosas tan de fondo. Entonces, presidente, me pidieron que lo aclarara porque lo que queda en un debate tan de fondo como este, yo felicito y agradezco al Congreso que lo hagamos, no puede ser una cosa tan pueril y tan elemental como esta. Mil gracias. Para una moción de orden. Una pregunta muy cortita al señor presidente de Ecopetrol, muy cortita, me demoro 15 segundos. Estoy leyendo, señor presidente de Ecopetrol, aquí en internet, lo siguiente. Finalmente fue puesta en marcha esta refinería, están hablando de la refinería de Jamnagar, que es el complejo más grande del mundo con una capacidad para procesar 1.240 millones de barriles por día, con un costo de construcción de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo explica usted que una refinería 10 veces más grande valga solamente 6.000 millones de dólares? Para una pregunta, si van a hacer preguntas, voy a permitir 3, 4 preguntas, pero así. Senador Duque, pregunta, no vamos a hacer debate. Por favor. Muy corto, presidente. Lo que pasa es que
Ya hemos escuchado 3 intervenciones y ninguna en realidad está respondiendo a las cosas más importantes de esta mañana. Yo quisiera hacer una muy puntual. ¿Cuánto vale Reficar? ¿Cuánto vale por el fondo? Hoy, ¿cuánto vale hoy Reficar? Contablemente, en contabilidad recuperada, como está en el informe de sostenibilidad, para que sepamos exactamente de Los cuánto verdes fue hicieron una ellos. pregunta, Centro Democrático, una pregunta. Responda, señor presidente. Senador, por supuesto yo prefiero que sea Reyes Reynoso, que es un ingeniero químico que ha construido refinerías, que le responda. Él lo que me dice es lo siguiente. Digamos, no es comparable una refinería con otra solamente por la cantidad de crudo que entra. Se necesita, digamos, la sofisticación. Por ejemplo, si esa refinería que usted dice no tiene unidad de coque, esa es una de las unidades más caras, más costosas, que permiten una tasa de aprovechamiento del crudo al 97%. Por ejemplo, en Barranca no hay unidad de coque. A Barranca le sacamos de cada barril que entra, le sacamos 74% en refinados. Perdemos 25 o 26% de capacidad de refinación. Entonces, no porque una refinería procese 300 o 400 mil barriles es más sofisticada o más cara que la nuestra. Eso digamos, es la diferencia entre un carro altísimamente sofisticado como el que tenemos en Cartagena, que le saca a cada barril 97%, y otra pues que tiene una menor capacidad de refinación, de producción de refinados. Entonces no se puede hacer una comparación simplemente de número de barriles y costo. Sobre el tema que dice el senador Duque, yo estoy de acuerdo con usted. Si nosotros hacemos una valoración hoy de en cuánto vale la refinería funcionando, porque esto no es en construcción, hoy está funcionando, hoy está cargando 144 mil barriles. Es fácilmente una refinería, como usted lo dice, que puede estar entre 7 y 9 mil millones de dólares. Por eso es que no hay pérdida y no hay desfalco en este caso. Lo que hay es un contratista que incumplió con su promesa de valor sistemáticamente por problemas de planificación, cálculo, de ejecución, y que nos tiene que responder a Reficar por eso. Incluso si no hay corrupción, nos tiene que responder por eso. Ahora, si hay corrupción, etcétera, y hay dolo, ¿de acuerdo? Con mayor razón. Pero su pregunta en concreto es si esta refinería puede costar o podríamos venderla para poner, no es que lo vayamos a hacer, ni está en los planes más extraños de control en ningún caso. Solo en gracia a discusión para su pregunta, yo le concedo su propia respuesta. Está en un rango similar al de su costo. Pero eso no quiere decir que no tengamos el derecho dentro de la normatividad comercial de reclamar el lucro cesante, de reclamar el aumento de los costos del dueño y de reclamar los errores de cálculo, planificación y ejecución de CBI. Eso quiero dejarlo muy claro, porque no por tener un buen debate vamos a poner en riesgo el litigio. Y una cosa muy importante, es diferente identificar que una empresa le dice a usted que puede hacer ciertas cosas y luego las hace mucho más caras y usted haga un reclamo, e identificar eso igual con un problema penal. Creo que el vicepresidente jurídico de Reficar aclaró que es dentro de la normativa comercial que nosotros, y el fraseo de nuestra demanda solo se puede leer dentro de la normativa comercial al interior del contrato que tenemos con CBI. No saltar de ahí a que entonces el ministro de Hacienda, porque estuvo en una junta directiva, o yo, tenemos una imputación posible penal, me parece que es exagerado. Gracias, presidente. Gracias. No, vamos a después, senadora Daira, usted habló 1 hora y le vamos a dar al resto de la gente la posibilidad, y después cuando terminen de intervenir sus compañeros va a haber una ronda de preguntas. Senador Duque, y se prepara el senador Luis Emilio Sierra. Gracias, señor presidente. Honorables senadores, senadoras, colombianos que hoy, seguramente en una gran mayoría, observan este interesante debate. Yo venía, como la mayoría de los citantes,
con unas expectativas muy grandes, con unas inquietudes muy grandes, porque lo que pudo haber sido el proyecto de inversión más memorable, de mayor calado y de mayor importancia estratégica para la competitividad de Ecopetrol, y por supuesto, por ser esta la empresa insignia de todos los colombianos, por los efectos que tiene para 400.000 accionistas minoritarios y el presupuesto general de la nación en su parte de inversión social, podría haber sido la mejor noticia y el mejor éxito de buena administración, de buen manejo y de ejemplo de eficiencia en la contratación. Pero el escándalo de Refricar, y me voy a referir fundamentalmente, aparte de mi intervención, a un documento que la revista Semana, de manera muy concisa y muy sistemática, publicó hace algunos días, con la portada de Hueco Negro de Refricar, lo titulaba como el mayor escándalo de la historia en Colombia. Yo recuerdo cómo por esa mala contratación el metro de Medellín pasó de 650 millones de dólares a 2.500. Y aquí el señor Contralor habló que esto de Refricar costó 1.5 veces la ampliación del canal de Panamá y que costó mucho más que lo que el Estado recibió por la venta de Isagen. En fin, yo venía a escuchar, a hacer un control político y a escuchar al señor Contralor como lo escuché, atenta y detenidamente sobre las denuncias que él hizo, pero lo que yo he visto aquí en los funcionarios de Ecopetrol y de Refricar me da, no sé si para darles una moción de aplauso o para solicitar de pronto la orden de la democracia. A mí me deja una duda muy grande. Si es que el señor Contralor, el informe de la Contraloría General de la República, que dice que se han acumulado pérdidas por 1.6 billones de pesos, que el lucro cesante llegó a 3.6 billones de pesos, que hubo desgreño administrativo, que hubo mala decisión en la contratación, que hasta los tubos vinieron oxidados y que parece que no de muy buena procedencia. Si eso no da para generar inquietudes y por el contrario aquí hoy tengamos que decir que los 4.000 millones de pesos de desfase, como decía el doctor Gutiérrez, ahí están. Yo quiero decir también de manera muy clara, no pretendo con este debate hacer señalamientos personales, mucho menos buscar imputaciones ni de tipo fiscal, ni disciplinario, ni penal. Eso lo hará la Contraloría cuando termine de hacer esa auditoría que tiene y pueda detallar realmente todo el hecho de falta de planeación, de falta de ejecución gerencial positiva, de desgreño administrativo y de falta de controles. Ya el señor Contralor aquí nos ha adelantado buena parte de eso y yo creo que frente al Contralor General de la República hay mucho más certidumbre en las cifras que nos entrega que en lo que en un momento determinado nos puedan decir que fue lo de sobrecostos. Porque ese es un sofisma que hay que demostrar y que por supuesto hay que hacerle control político, en razón a que el artículo 209 de la Constitución, que habla de la función administrativa, advierte que esa función habrá que hacerla dentro de la moralidad, la ética, el mínimo costo, la eficiencia, la transparencia y la economía. Y lo que no hubo aquí
fue precisamente el respeto de ese artículo 109 de la Constitución, que habla de unos principios rectores que deben cumplir y tener en cuenta los funcionarios públicos. Yo me quedé aterrado cuando escuché hablar al señor presidente de Reficar y casi que me vi tentado a aplaudirlo, porque de acuerdo a la intervención de él, aquí no pasó nada, todo estuvo perfectamente bien. Y todo estuvo perfectamente bien en una obra que costó 220% más de lo que se había calculado. Yo no puedo entender eso. Y no nos pueden tratar de hacer entender que el señor Contralor nos demuestre aquí incluso que se faltó con una política pública donde la inversión del Estado debería ser mínima para obtener mínimos riesgos, y resultó al contrario que la inversión del Estado fue total y mayoritaria en la misma. Y parto también de una situación de definición muy razonable de lo que es una negociación. Una negociación, o el mejor contrato, será aquel que permita al propietario obtener un producto de alta calidad, pagando el mínimo precio que satisfaga las justas expectativas y esfuerzo del contratista. Entonces, quiero empezar para determinar y demostrar que aquí lo que hubo fue una mala decisión, una pésima decisión de haber escogido una firma que no tenía experiencia en la construcción de refinerías en el mundo, como fue Glencore. Y tengo que estar en desacuerdo con el muy apreciado senador Iván Duque, que aquí vino y nos demostró que había habido casi que una selección minuciosa de cazatalentos para determinar que la decisión que el gobierno había tomado en el 2006 de sacar a una licitación pública el 51% de la construcción de la refinería en un socio estratégico con músculo financiero, estuviese orientada al mejor impacto y al cumplimiento efectivo de los cronogramas que así lo necesitaba el proyecto y la obra. Yo no puedo creer, y les tengo que preguntar a ustedes, honorables senadores y colombianos, ¿cómo es que se consiguen unas empresas cazatalentos, calificadoras de experiencia? Es que aquí lo que tenía que haber salido era un pliego, donde lo más racional, yo no soy ingeniero ni de petróleos, ni soy abogado de derecho administrativo con especialización en contratos, simplemente soy una persona del común, un economista que se pregunta que si yo voy a conseguir un socio estratégico para construir, para que me acompañe en la construcción de una refinería, él me tiene que acreditar, señor Contralor, la experiencia certificada de cuántas refinerías había construido en el mundo. Y ahí es donde empieza a desmoronarse todo este tema de incompetencia, de malas decisiones, de ineficiencias que después se tapan simplemente con los famosos cambios presupuestales y con toda una serie de demoras y de deficiencias en la contratación. Ahí es donde, en primer término, hay que empezar a preguntar a quién le correspondió establecer, organizar los pliegos y hacer todo el proceso de subasta de este socio estratégico que tenía que acompañar a Ecopetrol y que resultó que no tenía ningún tipo de experiencia en petróleos. Y señor Contralor, yo creo que ahí hay la primera violación del artículo 209 de la Constitución, porque no había ni planeación, ni había transparencia, ni había menor costo, ni había economía. Una empresa que no tenía experiencia como Glencore
no podía asumir como socio estratégico de la construcción del proyecto más importante para poder colocar Ecopetrol en la competencia de la petroquímica y para poder hacer que Colombia fuera autosuficiente en la producción de hidrocarburos. Y entonces, ese tema de negligencias empieza a mencionar a unos funcionarios, al presidente Orlando Cabrales, que aparece por todas partes y que aparentemente no tiene hoy ningún tipo de responsabilidad, y por supuesto al doctor Hernán Gutiérrez y al doctor Hernán Martínez, a quien me voy a referir más adelante para mostrar un contrato que yo sé que ustedes van a analizar y ojalá puedan tener copia para que determinen también un contrato de estabilidad jurídica, el impacto que puede tener o no en el desarrollo de este proyecto. Entonces, lo que hoy se pregunta la opinión pública es, finalmente, Ecopetrol, Glencore, CBI, Reficar, ¿quién va a tener la responsabilidad por la toma de decisiones equivocadas que llevaron a que hoy haya un lucro cesante de 3.6 billones de pesos y que haya una pérdida de 1.6 billones de Reficar en su estado de pérdidas y ganancias? Y es que eso afecta el presupuesto general de la nación, porque en el consolidado de Ecopetrol allá van precisamente las pérdidas, porque Ecopetrol, como lo voy a también a demostrar ahora, de acuerdo a la Superintendencia de Sociedades y el alcance de cuál es la función y la responsabilidad de cada una de las juntas directivas, a pesar de que esa responsabilidad de la junta sea subsidiaria, como lo dice la Superintendencia, afecta el balance de Ecopetrol. Y ahí es donde aparecen entonces los famosos pecados originales o capitales dentro del manejo de este proyecto. El primer punto también grave es que a Glencore le hicieron un contrato donde ellos podían determinar, frente a un tema de gravedad, de amenazas o de alto riesgo, el poderse retirar del mismo. Y eso fue lo que hicieron cuando vieron que el tema, porque además lo más grave también es que el doctor Echeverry en la revista Dinero que tengo aquí reconoce, admite como gobierno que faltó planificación en Reficar y asegura que CBI fue el más y peor contratista, pésimo contratista, pero que además el proyecto apenas lo habían entregado al 20% de ingeniería de detalle. ¿Qué ocurre entonces, señor Contralor, y dónde está realmente el meollo de todo este suceso que va como una especie de castillo de dominó, cayéndose ficha por ficha y ampliando el problema cada día más y cada año más? La selección del socio, el estilo de contrato que le permite ir sin multas, sin penalidades, sin tribunales de arbitramiento, sin ningún tipo de responsabilidades, se puede retirar. Pero lo más grave también, Glencore, así diga que no, cuando está controlando el proyecto con el 51%, es quien contrata a CBI, compañía que a pesar de tener 100 años de experiencia en otros temas, no acredita ningún tipo de experiencia en construcción de refinerías como se necesitaba en este caso. Por eso los errores, por eso el fracaso de este proyecto, que pudo haber sido, y nadie lo desconoce ni lo pone en duda, el proyecto bandera de autosuficiencia petrolera, de competitividad de Colombia
y de la empresa colombiana de petróleos en los temas de petroquímica y de exportación de derivados, y hoy se convierte en el proyecto más cuestionado por los sobrecostos que han ocurrido. Pero, señor Contralor, usted que fue Procurador General de la Nación, en la ley, creo que es la 1474, si mal no estoy, de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, en el artículo 125 se habla del efecto del control de legalidad. Y es que cuando la Contraloría ve que en un proyecto donde hay recursos públicos, porque es que la Contraloría General de la República controla eso, supervisa eso, los recursos públicos, ve que en un proyecto hay sobrecostos, puede solicitar medidas cautelares para que no se consuma el daño en el patrimonio público. Pregunta: ¿dónde estaba la Contraloría de aquel entonces? Que fenecieron todas las cuentas, que cuando uno se da, lee el informe, supuestamente hacen una serie de glosas, en promedio 30 por año, y resulta que todo está perfecto, que el fenecimiento de la cuenta no tiene ningún problema y el informe es limpio. Y resulta que aquí lo que se viene demostrando es que cada periodo, cada año, los sobrecostos eran escandalosos. Hay que preguntar entonces, preguntarle en 2010 al doctor Javier Gutiérrez y al doctor Hernán Martínez, porque esta fue una decisión de gobierno, esto no fue una decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol. Porque también quiero hacer una claridad que para este debate es bien importante. Es que el modelo de gestión de negocios del grupo empresarial Ecopetrol señala que las subordinadas tienen autonomía en la toma de decisiones. Esto es muy importante porque, como lo vamos a ver en el transcurso de cada una de estas actividades y decisiones que están en el cronograma de la construcción de la refinería, lo que se muestra es que la Junta Directiva de Reficar, a duras penas, a partir del año 2012, viene a informar a la Junta de Ecopetrol qué era lo que estaba pasando, pero ni siquiera informarle circunstancias de decisiones que fueran a tomar para que ellos la consideraran y la discutieran, como nos dijo el doctor Echeverri aquí ahora. No, les informaban de hechos cumplidos, de circunstancias que ya habían tomado y que, como aquí se van a demostrar, perjudicaron de manera grave el proyecto. Y este es el peor pecado capital, señor Contralor. La diferencia que hay entre contratar llave en mano a costo fijo o contratar el famoso Ingeniería, Compras y Construcción, o PSM. Cuando uno contrata llave en mano, como bien se advierte, el contratista es el que está corriendo con todos los riesgos. Es decir, yo le pago a usted, dígame cuánto le tengo que pagar, diséñeme sobre el proyecto de ingeniería y de construcción y compras, cuánto me va a costar a mí. Y eso es lo que se hace generalmente los buenos financieros, contratar llave en mano para tratar de minimizar los riesgos, como se debía haber hecho acá en este, que era un proyecto bandera y de máximos costos, y que inicialmente, por supuesto, empezó valiendo 3.777 millones de dólares y terminó valiendo 8.016. Primera decisión equivocada del doctor Hernán Martínez. Bueno, porque también cuenta la historia que el doctor Hernán Martínez y el doctor Oscar Iván Zuluaga, en ese entonces ministro de Hacienda, cuando Glencore decide retirarse del proyecto,
y ya mortificado el gobierno como tal de los incumplimientos sucesivos, se sientan con la compañía Glencore y la mejor decisión al final de cuentas es comprar y asumir para poder terminar o mejor continuar con el proyecto, asumir Ecopetrol al 100%. El senador Iván Duque ahora decía, es que inclusive la negociación fue hasta buena, porque Glencore pagó 650 millones de dólares, pesos más, pesos menos, o dólares más, dólares menos, y después se le compró por 549. El Estado ganó plata, muy bien, pero lo que ocurrió allí es que el Estado, contraviniendo la política pública que decimos ahora y que estaba en un COMPES de la época, decía que el Estado ahí debía participar en la menor proporción para correr el menor riesgo. Entonces, se equivocan garrafalmente con la decisión. En vez de contratar llave en mano, contratan PSM, que era simplemente el hecho, usted me factura, que era construcción o diseño, construcción, abastecimiento, y simplemente páseme facturas. Ahí está el pecado capital, grave y mortal que condena a quienes tomaron esas decisiones. Lo digo en el mejor de los sentidos, los condena como malos tomadores de decisiones, porque deberían haber escogido no ese contrato donde uno no sabe cuánto va a costar, es que es eso, es decir, meterse uno en lo que no sabe cuánto va a costar, pues no tiene ningún sentido y el riesgo que toma es demasiado grande, cuando lo que se debió hacer era haber escogido el contrato llave en mano, donde por lo menos, como lo voy a mostrar aquí, miren ustedes, aquí lo tengo para que lo miren, óigase bien, para que por lo menos, como dice este contrato firmado por el de entonces ministro de Minas Hernán Martínez Torres y el doctor Orlando Cabrales Martínez, este contrato que está firmado el 5 de agosto del 2010, que se llama Contrato de Estabilidad Jurídica, celebrado entre la Nación, Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Refinería de Cartagena S.A. Reficar, decía que se iban a respetar las condiciones tributarias, los marcos legales del contrato por un monto de 5.770.000.000.000 de pesos. Eso equivale, pesos más, pesos menos, a que cuando se firmó este contrato, que iba hasta el 2013 y que se podía prorrogar automáticamente, lo reconocía Reficar, lo reconocía el señor ministro de Minas de ese entonces, la refinería estaba costando aproximadamente 6.000 millones de pesos. Este es un contrato que de alguna manera sí sea para respeto de marco tributario, pero donde también hay responsabilidad de los socios. Este es un contrato que determinaba ya por lo menos un presupuesto de lo que valía en ese entonces esa construcción de la refinería. Sin embargo, siguieron ocurriendo cosas como que Ecopetrol tuvo que responder por el 100% de lo que salió costando la refinería. Hoy esa refinería, aunque va a producir utilidades, no va a dar con qué pagar la deuda sino hasta el 2028. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión que se hizo y que podría estar en otras áreas mucho más rentables, porque entre otras cosas el proyecto era tan bueno que tenía una rentabilidad del 24% sobre la inversión, pero terminó dando una rentabilidad apenas sí del 4,2%. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Que ese estilo de contratación nos llevó precisamente
a los famosos ajustes de cambio, cambios en el presupuesto, aumentos de su valor, para que después llegásemos a encontrarnos en una encrucijada. Lo decía ahora el presidente de Ecopetrol, el exministro Echeverry. El gobierno, y en eso también quiero ser claro, ni el anterior, ni este, entiendo, era su objetivo que el proyecto fracasara. Al contrario, históricamente el proyecto venía desde 1974 y en reiteradas ocasiones a través de documentos COMPES ya se había dicho que era una política pública poner a que Ecopetrol y a que Colombia fuera autosuficiente y que por lo tanto este proyecto sería estratégico. Pero entonces, lo que hay que decir aquí también es que la encrucijada en que se vio la junta directiva y el presidente de Ecopetrol de aquel entonces era en decidir si se retiraba o no la empresa CBI y se quedaban ejecutando el proyecto. El riesgo era grandísimo. Y hay en evaluación de proyectos y en gerencia de proyectos un principio fundamental: el punto de no retorno. Los proyectos toman una dinámica de inversión y financiera que llegan a un punto donde es más costoso pararlos que terminarlos. Con todo y el escándalo que hay aquí de esas cifras gigantescas de 8.016 millones, que fue lo que costó el proyecto. Entonces, para terminar, señor presidente, lo que se trató por parte de la Junta de Ecopetrol y del gobierno, ya del gobierno del presidente Santos en su primer y segundo periodo, fue enderezar un tema de mala contratación, de mala decisión, que no se podía dejar en el camino y que eso sí habría sido una vergüenza nacional. 3 minutos para terminar. Una vergüenza nacional total y un fracaso que hoy sería un elefante blanco y un monumento a la incapacidad. Señor Contralor, yo creo que usted tiene que ir hasta el fondo en detalle de lo que sucedió en este manejo de la construcción de Reficar, porque no puede ser que hoy que vinimos aquí a lo que se había convertido en el gran escándalo nacional, algunos nos quieran mostrar como que aquí no pasó nada, que nos vamos tranquilos, que pasar de 6.000 millones de dólares a 8.016 millones no tiene nada que ver, porque esos son simples ajustes del tema de lo que ha ocurrido en el modelo de contratación. Yo creo que no. Aquí deben haber responsables en esos pecados que son en materia grave, que no los pueden cometer personas del nivel que manejan y gerencian las empresas más importantes del Estado, y que nos tendrán que decir en un momento determinado por qué no se hizo el contrato llave en mano, como debía haberse hecho con costos fijos, y sí se consideró el otro, supuestamente también, como lo decía el doctor Iván. Se contrató una firma consultora para que dijera cuál es la mejor decisión y el mejor modelo de contrato, pero parece que esa firma consultora resultó tan mala como la que escogió a Glencore, que no tenía experiencia en la construcción de refinerías. Gracias, señor presidente. Yo creo que a pesar de que hoy este es un proyecto que no va a dar pérdidas, por supuesto, como también lo ha dicho el Contralor ahora en funcionamiento, sí tuvo no solamente la capacidad ociosa, el lucro cesante, el detrimento patrimonial y las pérdidas en el PIG que afectaron los dividendos de 400.000 accionistas que son la clase media colombiana y que hoy con la crisis del petróleo, porque
Termino, señor presidente. Unos segundos para terminar. Barril de petróleo a 80, 90.